Bueno, muy bien, un cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar a realizar las observaciones sobre sus propuestas de diseño de afiche, ¿cierto? Con algún manejo de personaje tipográfico. Voy a hacer una observación que va para todos, ¿cierto? Para todo el grupo en general. Voy a mostrar estos referentes. De todas maneras, en el documento, ¿cierto? Se hacía referencia claramente a que se solicitaba un personaje hecho a partir de tipografía, ¿cierto? Un afiche publicitario en donde como tal, ¿cierto? Ustedes buscaran publicitar algo, un producto, un servicio, en fin, lo que ustedes quisieran. El concepto pues era libre, pero la esencia era trabajar un personaje tipográfico. ¿Listo? Entonces, fíjense por ejemplo en este ejemplo. Es una genialidad. Esto es un personaje allí, un fotógrafo, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un personaje animado, ¿cierto? Y fíjense lo interesante de lo que se hace allí. ¿Listo? Y se trabaja muy bien con la parte de tipografía. Miren todo esto aquí, ¿cierto? Todo ese juego tipográfico, noveno Festival de Arte y Diseño. El manejo es muy bueno. Y luego aquí, en la parte inferior, el sitio, la fecha, los patrocinadores, en fin. Eso es lo que se está solicitando. Un gran manejo, ¿cierto? Del componente tipográfico y un personaje, ¿cierto? Que actúe allí o que trabaje a partir de tipografía. Aquí, otra posibilidad, un poco plana, muy cuadriculada. Este se los muestro. Tiene algunas cosas positivas, pero lo que quiero que vean es que la idea no es trabajar textos allí, ¿cierto? Completamente lineales, porque no se crea realmente pues el volumen, sobre todo en la cara, ¿no? Aunque mejoró, claro, con respecto a la versión anterior. Bien, este también es interesante. De pronto por ahí ese contorno en negro definitivamente no funciona. Este también resulta ser bueno. Se intenta de todas maneras manejar el volumen con la deformación de la tipografía. Reitero, si es muy lineal, sin ningún manejo de deformación, pues se vuelve completamente plano, como en el de Shakira. Aquí ya vemos más manejo de volumen y se vuelve realmente más interesante. ¿Listo? Quizás el título del cabezote podría haber sido mejor, ¿no? Pero es bastante bueno. ¿Listo? Miren lo que se está viendo aquí. Es bien interesante. De hecho, incluso voy a mostrarles estos otros dos referentes que me parecen que son una genialidad, incluso mucho mejores que los anteriores, ¿cierto? Miren esto que se hizo acá para publicitar pues allí un evento, ¿cierto? Un evento pues allí musical. Miren lo que se hace con el manejo de fondo, con el personaje, con el cabezote, con fecha, evento, en fin. Y por allá le colocaron, bueno, que esto es algo que se publicita en la revista Choc. Listo. Bien, este otro. Esto es una maravilla, esto es una genialidad. ¿Listo? Entonces miren a lo que tratamos de apuntarle. Bien. Entonces, si en ese orden de ideas, este también es muy bueno, ¿no? Aunque es plano, es muy bueno. El tema con estos otros es que definitivamente tienen volumen. Esto es más interesante desde ese punto de vista, pero igual el otro también es muy válido, ¿no? Entonces, ojo con eso, que eso es lo que realmente estamos pretendiendo, ¿no? En ese orden de ideas y de hecho teniendo en cuenta el documento, ¿cierto? Porque a eso le apuntábamos, fíjense que aquí estaba clarísimo, así fuera plano, pero hecho a partir de tipografía. ¿Listo? Entonces, y allá se hablaba de publicitar lo que ustedes quisieran. Aquí realmente no veo ningún manejo tipográfico, si hay algo por allí interesante desde el manejo de geometrización de formas, en fin, pero ¿y dónde queda el manejo tipográfico del personaje? ¿Listo? Además, todos los textos en altas, muy pesados, ¿cierto? Entonces, ahí las observaciones, Alejandro, ¿listo? Vamos con Andrés Mauricio. Se intenta, sí, muy seguramente allí hacer una incursión,
pero estamos bastante lejos porque es una tipografía completamente plana. Esto no se hace ningún tipo de deformación para tratar de darle volumen como intentaba hacer por ejemplo esta estudiante, esta compañera de ustedes que ahorita está en cuarto semestre, si mal no recuerdo, o aquí, listo, aquí se da volumen a partir de la sombra, pero bueno, al fin y al cabo tipográfico, ¿no? Entonces aquí falta muchísimo realmente, pero muchísimo. El diseño de fondo también es digital allí, tipografía y ya. De hecho no se revisa la ortografía. Los textos fácilmente hablamos de que, y lo hemos dicho muchas veces, lo venimos diciendo desde primer semestre, que existan, ¿cierto? 3 tipografías dentro de una pieza gráfica. ¿Listo? Si no, eso comienza a ser complicado. ¿Listo? Porque se vuelve todo completamente monótono. Entonces yo diría que hay muchísimo por reevaluar. Hernán Darío, si haces allí un juego en algo con lo que tiene que ver a la diagramación, pero ¿y dónde está el manejo del personaje tipográfico? No existe. ¿Listo? No se trata aquí de hacer muestras tipográficas ni nada de eso. ¿Listo? Eso fue un ejercicio por allá de otro módulo. Entonces hay que replantear también totalmente. Jorge Iván, aquí digamos que sí existe por aquí abajo un personaje hecho quizás allí a partir de tipografía, pero realmente desde el punto de vista compositivo, ¿cierto? No dice nada la repetición, no hay ninguna ayuda allí o un argumento del por qué repetirlo, ¿cierto? La fotografía pues o el personaje, ¿cierto? Realmente no le veo el sentido. ¿Listo? Creo que hay que replantear bastante y más con los referentes que vimos y que desde el archivo de Word ya sabíamos para dónde íbamos, ¿no? Esto se nota muy saturado, muy denso y realmente sin mucho significado realmente. Luis Fernando, yo creo que de alguna manera le apuntas a algo que es sí tiene que ver con lo que se solicitó, un personaje allí con tipografía, pero digamos que si acaso por ahí en un 20 o 10 o 15% tipográfico, tiene algunos toques de tipografía, pero bastante lejos de todas maneras. Una pieza Bauhaus, pero que no dice nada, no se está publicitando ningún producto, ningún servicio. De hecho, esta aplicación sería como tal, digamos que hablando de la Bauhaus, ¿cierto? Pero necesitamos una aplicabilidad a algo de hoy. ¿Listo? No promocionando como tal el estilo o movimiento artístico, sino que logres esto aplicarlo realmente a un producto, a un evento, ¿cierto? De hoy. María Isabel, no entendería por qué propones una versión horizontal si en el documento claramente se está solicitando que sea vertical. Aquí dice tamaño carta, formato vertical, porque es que realmente afiches horizontales generalmente uno nunca ve pues ese formato, generalmente nunca. ¿Listo? Siempre son verticales y de hecho pues aquí sí se hace algún manejo tipográfico, pero ¿y dónde está el personaje? ¿Listo? ¿Dónde estaría ese personaje? Fíjense que incluso al final del documento se recalca, ¿cierto? Bueno, en esta parte más bien. No seleccionar elementos o personajes en extremos sencillos, ¿cierto? O sea que vuelve y se reitera que la idea es construir, ¿cierto? Un personaje
o que la fotografía se intervenga y como tal sea un personaje tipográfico. Listo, pero pues eso no aparece allí. Habría que reevaluar totalmente. Este de Mauricio Bustamante me parece que es bien interesante. Bastante interesante. De hecho conozco a este personaje y me parece que es una genialidad. Todo lo que él comenta, pero bueno, volviendo al tema de diseño, me parece que el trabajo es bien bueno desde el punto de vista del personaje de la izquierda incluso, ¿cierto? Que podría tener un mayor manejo de volumen, asemejándose al manejo que le dista a la derecha, que me parece que es muy bueno y que realmente busca volumen. En cambio el de la izquierda lo veo un poco más perdido en ese sentido, por el manejo de los textos en sí. Listo, porque aquí son a partir de letras, aquí es a partir de palabras, y quizás si las palabras tuvieran alguna deformación, pues él adquiriría un poco más de volumen. El texto, ellos están aquí, creo que eventualmente podría mejorar, ¿cierto? Creo que se satura mucho, se deja muy poco espacio por los lados. Eh, no creo realmente que todo este texto aquí sea en altas. Ya hemos hablado muchas veces de que en una pieza gráfica los textos todos en altas se ven bastante mal. Entonces hay que utilizar también altas y bajas. Dejar respiro por los lados porque por aquí por la izquierda prácticamente no existe. Muy seguramente si pasa altas y bajas pues vas a poder tener una extensión de texto menor y por tanto podrás dejar mejores espacios. ¿Listo? Entonces creería que hay bastante por mejorar todavía. Sin embargo, es una propuesta interesante. Con Nasli, bueno, se hace aquí un personaje con algún manejo tipográfico interesante de la cintura hacia abajo. De ahí hacia arriba, pues realmente poco interesante. De hecho, se ve bastante extraño el manejo de abajo, tan diferente al manejo de arriba. Abajo si se hace deformación, se procura algo interesante. Arriba simplemente es tipear textos. Y de hecho al mismo tamaño. Abajo si se hacen variaciones. O sea, lo de abajo es mucho más interesante. De la cintura hacia abajo. Sin embargo, con respecto al fondo, pues falta muchísimo. No hay diseño de fondo. De hecho, este Michael Jackson por siempre no tiene razón de ser que estén los dos estos ahí, incomodando el uno al otro, incomodando incluso al personaje tipográfico, y el resto del fondo es negro. Y de hecho no se entiende cuál sería el propósito de la pieza. ¿Qué es lo que se busca publicitar allí? Porque esta es una pieza publicitaria. ¿Listo? Aquí claramente se habla de afiche publicitario. Pero ¿y si no se está publicitando nada? ¿Listo? Entonces hay que reevaluar bastante allí. ¿Listo, Nasli? Bien, esas son las observaciones con ustedes. Vamos con María Elizabeth. No sé por qué el formato horizontal, ni idea. Se solicitó formato vertical. Reitero, aquí en el documento se menciona tamaño carta, formato vertical. Si no hay ningún texto, si no hay absolutamente nada, pues se supone que es un afiche publicitario, pues ni idea de qué trata esto, y de hecho no reconozco al personaje. Creo que se pierde bastante. No podría hacer más observaciones al respecto porque no tendría ninguna idea de qué es lo que se publicita si no existe ni texto, ni un evento, fecha, lugar, nada. Entonces, ni idea. ¿Listo? Ni idea. Lo único que sé es que el personaje poco se reconoce. Entonces, pues habría que revisar desde ese aspecto, ¿no? ¿Qué otro me falta? Porque creo que falta...
que falta uno. Ah, no, creo que ya están todos. Sí, efectivamente, entonces pues esas serían las observaciones. Listo. Quedo pendiente de sus entregas finales. Seguimos en contacto y buen fin de semana.